El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles dos relatos. El primero se llama Las sombras del pasado y el segundo se llama Una noche de tristeza y terror. Estos relatos son muy tristes, a la vez terroríficos. Jack 335 los contará. Jack 335 22. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos dos relatos. Estos relatos se llaman Las sombras del pasado y Una noche de tristeza y terror. Eddie 167 los contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles dos relatos. Este es el primero. Este relato nos lo compartió el ingeniero Arturo Cuevas. Este relato se titula Las sombras del pasado. Este relato voy a contarla como si yo fuera quien se la relató, para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que vean uno de los videos del canal, eso sí, los escuchen acostados, con los ojos cerrados, con audífonos y en la noche, para que se imaginen cómo pasó todo. Y este relato va así. Esto que les voy a contar fue la tragedia de Lisa y Henry. Y voy a contarles. Esto pasó en una tranquila villa victoriana, hace 200 años para ser exactos. Justamente esta villa siempre estaba rodeada de densos bosques y caminos empedrados. En esta villa vivía una joven, muy linda por cierto, misma que se llamaba Elisa. Ella era conocida por su belleza etérea, y eso sí, y su espíritu muy amable, mejor dicho que tenía un gran corazón, mismo que le iluminaba todos los días, eso sí, de todos a su alrededor. Sin embargo, Elisa llevaba en su corazón un amor muy profundo y secreto por Henry. Y eso sí, ella siempre sentía algo verdadero, como Henry sentía algo por ella. Y justamente él era el hijo del jardinero, un joven de noble corazón, pero eso sí, de origen muy humilde, mejor dicho, era pobre. Elisa y Henry crecieron juntos, compartieron risas y sueños bajo las sombras de los vientos y sobre todo de los viejos robles. Con el tiempo su amistad floreció en un amor sincero y puro. Sin embargo, el destino no sería bondadoso con ellos. ¿Por qué lo digo? Por una razón. El papá de Elisa nunca iba a permitir que ambos estuvieran juntos. Y sobre todo, él era un hombre adinerado y muy orgulloso, mismo que jamás permitiría que su hija se casara con alguien de tan baja posición. Un día, mientras Elisa y Henry planeaban fugarse juntos, el padre de Elisa descubrió todas las intenciones que tenían ambos, y justamente en un arrebato de ira, cometió el error y sobre todo la injusticia de despedir a Henry. Y lo peor, le prohibió volver tanto a su casa como volver a ver a su hija, en este caso Elisa. Pero eso sí, él estando desesperado y sin esperanza, Henry decidió alistarse en el ejército, esperando a que el tiempo y la distancia pudieran mitigar su dolor. Pero tristemente, eso no fue posible. En cambio, Elisa quedó devastada. Y eso sí, pasaban los años y no llegaban noticias de Henry. Las cartas que ella le enviaba, tristemente, no recibían respuesta. Aunque eso sí, sobre esto lo que se sabe es que el papá de Elisa, en cuanto se daba cuenta que Elisa enviaba mensajes, en este caso cartas a Henry, lo que hacía era interceptar quienes llevaban las cartas, mejor dicho,
Detenía a las personas quienes llevaban las cartas, él se las quitaba y las quemaba sin que Elisa se diera cuenta. Y justamente, una vez lleno de amor y de esperanza, el corazón de Elisa se fue consumiendo en la tristeza. Una noche, mientras ella rezaba por el regreso de su amado, Elisa enfermó gravemente. La fiebre y el dolor la llevaron lentamente a un estado de delirio. Mejor dicho, le dio cólera. Mejor dicho, fue contagiada del mismo. Y justamente en este delirio, ella veía sombras y sobre todo figuras extrañas en su habitación. Y tristemente en su lecho de muerte, Elisa susurró una última plegaria, pidiendo que su amor eterno la encontrara incluso en el más allá. Y así su espíritu abandonó este mundo. Mejor dicho, Elisa murió, dejando un gran vacío insondable en la villa. Y se preguntarán, ¿qué habrá pasado con el papá de Elisa? Él se dio cuenta que cometió un grave error al haberlo separado. Y lo que este señor hizo fue suicidarse. Mejor dicho, se colgó. Años más tarde, Henry regresó. Eso sí, él sobrevivió a la guerra. Pero eso sí, llevaba consigo cicatrices tanto físicas como emocionales. Al llegar a la villa y enterarse de la muerte de Elisa, el dolor por la muerte de ella lo consumió. Después lo que hizo fue dirigirse al viejo jardín, donde solían pasar sus días felices, y ahí, bajo el roble que había sido testigo de su amor, él lloró desconsolado. Y muchas personas quienes conocieron tanto a Elisa como a Henry, les dio mucha tristeza ver a Henry triste ahí. Esa noche, mientras Henry dormía en el jardín, una figura etérea apareció ante él. Al voltear, se dio cuenta que era Elisa, y justamente su rostro estaba iluminado por una pálida luz. Henry, al verla, él pensó que estaba perdiendo la razón, pero cuando ella le habló, su voz era suave y dulce, así que él, al escuchar su voz, confirmó que no estaba soñando. Después Elisa lo que hizo fue explicarle que su amor había sido tan fuerte que su espíritu había quedado atrapado en este mundo, esperando su regreso. Henry, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por no haber podido protegerla y sobre todo prometió que no la dejaría de nuevo. Después Henry se quedó dormido y al día siguiente habitantes de esta villa se acercaron y se dieron cuenta que Henry ya estaba muerto. Así que lo que hicieron fue sepultarlo junto con Elisa. Y desde aquella noche hasta la fecha, los habitantes de la villa comenzaron a notar algo extraño en el jardín. A menudo se veían dos figuras caminando bajo la luz de la luna, una de ellas con un resplandor fantasmagórico. Y eso sí, las flores del jardín de Elisa florecían todo el año. Y eso sí, el aire estaba siempre impregnado en una fragancia dulce y nostálgica. Y justamente esta es la historia de Elisa y Henry, misma que se convirtió en una leyenda en la villa. Una historia de amor y tragedia. Y eso sí, misma que conmovía a todos los que la escuchaban. La gente creía que su amor era tan poderoso que había trascendido a la muerte, pero eso sí, misma que se convirtió en un símbolo de esperanza y devoción eterna. Y justamente este relato tiene una moraleja. La moraleja es la siguiente: si el amor es verdadero y sincero y mutuo, ni siquiera la mismísima muerte los podrá separar. Y sobre todo, ese amor jamás será destruido, ni siquiera por el mismísimo demonio. Eso es todo. Hola a todos, este es el segundo relato que les voy a contar. Este relato nos lo compartió también el ingeniero Arturo Cuevas.
Este relato se titula Una noche de tristeza y terror. Y este relato va así. Antes de continuar, aprovecho para comentarles que voy a contarles como si yo fuera el protagonista. Y este relato va así. Esto siempre lo voy a recordar. Como siempre, como cada sábado, mi padre se había quedado en el pueblo, tomándose unos tragos, eso sí. Como siempre, volvería después de la medianoche. Porque la mera verdad, la cantina siempre cierra a esa hora. Y a decir verdad, pues no es que en casa pues no me molestara por lo que hacía, pero eso sí, ya que era un hombre bastante responsable y trabajador a la vez. Eso sí, los sábados pues, bajaba al pueblo, se tomaba sus tragos, y a eso de la medianoche entraba en silencio, eso sí, sin molestar a nadie. Iba a la cocina, comía algo, se acostaba al lado de mi mamá y se dormía. Y justamente recuerdo que ese sábado fue igual que cualquier otro, con una sutil diferencia que cuando el reloj de la sala dio las 12 en punto, y eso sí, de la medianoche, un viento huracanado golpeó las puertas y ventanas. Y recuerdo que el perro que teníamos en ese entonces dormía fuera de su casita, y justamente dio un gemido al parecer de miedo. Después de eso, el viento siguió soplando y sobre todo, golpeando. Y eso sí, estaba golpeando los materos que habían colgados alrededor de la casa. Y eso sí, mientras que el perro seguía gimiendo dentro de su casita. Yo lo que hice fue tapar mi cabeza con la cobija. Y la mera verdad, no sé el por qué hice eso, pero la mera verdad, ese fuerte viento que llegó de un momento a otro, la verdad me asustaba mucho. Y recuerdo que mi abuela decía que eran malos espíritus e incluso fantasmas que van de paso. Y si les abres la puerta, se pueden quedar en casa. Y recuerdo que eso de las 12 de la noche, 12:30 por cierto, escuché, eso sí, los cascos de la mula de mi papá. Y eso sí, retumban las piedras del camino. Y la verdad, no sé por qué, pero eso sí, ese viento pues no me dejaba dormir para nada. Y eso sí, no solo con su golpetear, sino con ese silbido que trae. Eso es como si fuera el susurro de personas. Y eso sí, con claridad cuando él baja de la mula, algo que eso sí, me extraña es que pues, no escucho al perro chillar. Y sobre todo, emocionado por su llegada. Así que pues, mi padre lo llama desde fuera. Y eso sí, la voz sí era la de él. Pero a mis oídos suena extraña, como si estuviera triste o cansado. Y eso sí, no parece ebrio. Llegó y dijo, Pepito, pero el animal no sabe, no sale. Al menos yo no logro escucharlo. Y recuerdo que mi padre volvió, y eso sí, y justamente le volvió a llamar, Pepito, ven. Así se llamaba el perro, que en paz descanse. Y nada, todo sigue en silencio en la casita del perro. Y justamente escuchó el sonar de las pisadas de mi padre. Y justamente llega a la puerta. Pero la verdad, no logro oír cuando la abre. Pero sí sus pisadas. Cuando va a la cocina, me sonrió para mí mismo. Y recuerdo que fue a comer algo. Pero eso sí, siempre que bebe llega
muerto de hambre. Y justamente escuchó con claridad cuando mueve rastros de la cocina. Pero eso sí, después como camina a la habitación de él, mi madre pues todo queda en silencio. Pero después, el perro estando afuera empieza a aullar como enloquecido. Y justamente recuerdo que escucho que mi mamá le grita desde la habitación: ¡Pepito! ¡Silencio! ¡Shh! Pero eso sí, el animal pues, no se llamaba y sobre todo, no se llama pues a tratos, y eso sí, él siguió aullando casi hasta el amanecer. Y justamente pues todavía no amanecía por completo, cuando 3 golpes en la puerta pues me sacan de mi agradable sueño. Y lo primero que veo por la ventana era la mula de mi papá. Y eso sí, porque pues, la dejaría en la entrada principal, si siempre la deja en el corral, misma que está detrás de la casa. Pienso que tal vez llegó muy cansado, porque pues, no parecía tan ebrio por su voz. Y justamente, me di cuenta que al lado de él, de esta mula, hay otra mula. Es la que trae al madrugador visitante. Y justamente escuchó a mi madre abrirle, y eso sí, soltar el llanto gritando, diciendo que no puede ser. Y justamente pues, tiró de la cama. Y eso sí, y voy a ver pues, qué ha pasado. Y justamente ahí me dan la triste noticia de que mi padre lo mataron en la noche en la cantina. Justamente fueron 2 puñaladas en un costado. No se supo quién fue el asesino. Eso sí, todo estaba oscuro. Y eso sí, el terrible suceso ocurrió a eso de la medianoche. La mula, como presintiendo lo ocurrido, reventó sus cuerdas y volvió a casa. Y eso sí, no podía dar crédito a lo sucedido. Así que pues, yo fui a la habitación a buscarlo. Y justamente, la verdad yo lo había escuchado llegar en la noche. Pero en verdad, cuando me fijé, no había nadie. Entonces sí me di cuenta que mi papá había muerto. Fuimos al pueblo por el cadáver y llevar a cabo los preparativos para su entierro. Y eso sí, de camino al pueblo le conté a mi madre lo que había ocurrido. Y eso sí, todo en la noche. Y ella me dijo que era mi padre, que había vuelto a recoger sus pasos y a despedirse de nosotros. Y es aquí donde ella me contó qué sintió esa noche. Ella, al igual que yo, escuchó el ventarrón. También cuando él llegó a la mula y al perro aullar. Y eso sí, cuando fue a la cocina y cuando entró en la habitación, lo sintió sentarse al borde de la cama, como siempre lo hacía. Quitarse sus botas. Y ella, entre dormida, le preguntó: Está muy frío allá afuera, porque se sentía un frío muy terrible en la habitación. Y justamente él le respondió con un gruñido, pues al parecer molesto. Algo pues no muy común en él. Justamente, con toda claridad, sintió cuando se acostó. Y cuando ella se volteó para el lado de él, y eso sí, para abrazarlo. Y eso sí, para hacer, pues ya saben, cada sábado. Pero eso sí, cuando volteó, para ir a abrazarlo, ¿cuál va siendo su sorpresa? Se dio cuenta que no había nadie. Ella sintió un frío terrible y fue ahí donde mandó a callar al perro. Ese mismo frío la hizo quedarse dormida hasta que escuchó los golpes de la puerta. Y justamente era el asesino de mi padre. Que por cierto, el asesino de mi padre pues nunca se supo. Lo que sí es seguro es que
Volvió a casa esa noche a despedirse de mi padre. Aunque eso sí, muchos se cuentan que el asesino fue capturado por amigos de él y por último lo mataron. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.